de servicio, un espacio para estar más cerca de ti y aclarar tus dudas. Acompáñanos. Me encuentro con ustedes en día lunes. Mi compañera Laura Martínez Gamiño estará el miércoles con un tema también muy interesante, pero bueno, hicimos un cambalache, entonces espero que se queden conmigo a través del 91.5 de FM y también en nuestras redes sociales, en donde pues nos encuentran como Zona 3 Noticias, ya saben. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también en TikTok, en donde ahí ponemos la información más relevante y al momento. Y también tenemos disponible nuestro número de WhatsApp 33 18 80 76 41 para si quieren ustedes participar. Aquí se estarán leyendo absolutamente todos los comentarios y si ustedes se preguntan cuál es el tema de este día, bueno, pues resulta que ayer, el 21 de noviembre, es el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidente de tráfico. Hay víctimas mortales, hay víctimas que quedan con secuelas de por vida y hay víctimas que pues solamente salen del hospital y pueden continuar, algunos rasguños dirían por ahí. Y hay algunos que, bueno, cuando son percances entre dos coches, pues bueno, a veces lo único que está lastimado pues son pues el acero de los coches, pero sin embargo, este día es para recordar a todas las víctimas de accidentes de tráfico, que no solamente hay que pensar en las víctimas, sino también en quienes los rodean, cómo lo padecen sus familiares, cómo lo padecen sus amigos, todo este círculo que completa a una persona que ha sido víctima y pues sobre todo también hablar de quienes han sido las víctimas mortales, en donde pues ya no se puede reparar este daño, sin embargo, sí hay procesos jurídicos y psicológicos para poder superar esto y sobre todo que se haga justicia en cuanto a los hechos. Ya hemos visto cuáles son las diferentes causas, pero sin embargo les quiero invitar a que escuchemos lo siguiente. El 21 de noviembre es el Día Mundial en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico, declarada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2005, para no solo conmemorar a las víctimas, sino también a sus familiares, quienes pasan por el duelo de pérdida, así como los trámites pertinentes con los causantes del accidente. Entre las principales causas se encuentra conducir a alta velocidad, la falta de uso de cinturones de seguridad y sillas protectoras para menores, así como conducir bajo los influjos del alcohol. A estos factores se le suma la falta de uso de casco en caso de conductores de motocicletas y bicicletas, así como la infraestructura vial que no proteja a los peatones y personas en silla de ruedas. Al año, más de 24,000 personas entre los 5 y 21 años pierden la vida por accidentes viales. En el municipio de Guadalajara se implementan programas de recuperación de espacios, banquetas libres, regulación de velocidad de la mano de expertos de Bloomer Philanthropies, Iniciativa Global de la Seguridad Vial, ya que Guadalajara está considerada dentro de los parámetros de riesgo y por ello serán expertos nacionales e internacionales quienes ayuden a consolidar estos programas de mejora vial. Así lo señala Jesús Carlos Soto Morfín, director de Movilidad y Transporte de Guadalajara. Guadalajara está también como una de las ciudades más peligrosas en el continente latinoamericano. Entonces, es por ello que resulta pertinente apostarle fuertemente a generar más acciones que empujen la seguridad vial en nuestro municipio. Y en ese sentido, firmamos la iniciativa con Bloomberg para la seguridad vial mundial a partir de este año, principios de este año, que consiste en un apoyo que reciben las ciudades del mundo para recibir asesoría de manos de expertos que nos puedan ir orientando en los esfuerzos que llevamos a cabo en materia técnica, en materia de comunicación. El 21 de noviembre es el Día Mundial en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico. Le quiero agradecer a Rocío González Araoz por haber grabado esta información. También agradezco por estar en la producción de este programa Zona de Servicio y también a Martín, que está en los controles y que gracias a ellos es que se puede transmitir. Y bueno, ¿qué les quedó de la información que acabamos de escuchar?
En primera, pues que la responsabilidad es de cada persona que está conduciendo, de cada persona que va caminando, de cada persona que va en bicicleta, de estar atentos. Sin embargo, es muy puntual estar pensando en no exceder los límites de velocidad. Hay a quienes les ha salvado la vida dentro del coche estas bolsas de aire. Sin embargo, ¿qué puede pasar con los que están afuera, no? Los más vulnerables, los que van a pie principalmente. Y bueno, ahí también hay un proceso con aseguradoras, entonces también se recomienda tener asegurado el coche para que se haga cargo de los daños que le puedan causar a una persona, pero lo más importante que queremos hablar en este programa es sobre, pues, no incurrir en este tipo de delitos, ¿no? De ser precavidos y precavidas al momento de estar conduciendo y sobre todo siempre estar alerta. Ahora que la ciudad se ha ido modificando, pues también ya contamos con las ciclovías y estas también merecen un respeto. A veces yo entiendo que entre pues el ajetreo del tiempo y del tráfico, hay algunos que piensan que pueden hacer ciertas maniobras y también algunas personas que se cruzan en zonas donde pues está prohibido, ¿no? En zonas en donde también principalmente es la falta de infraestructura. Si tú eres una persona de la tercera edad, tal vez no vas a subir un puente porque no tiene la posibilidad. Simplemente tu cuerpo no te da para subir y bajar un puente y entonces hace falta poner otro tipo de estrategias y sobre todo cuando se reconoce que son puntos en donde ocurren principalmente accidentes. Así que de esto y más vamos a estar platicando en este programa acompañada de expertos y expertas, la abogada Clarisa Pérez, la psicóloga Alejandra Cortés, sobre pues ambos procesos, ¿no? Si ustedes fueron víctimas o alguno de sus familiares, yo creo que esto les puede interesar y sobre todo también a quienes manejan les puede beneficiar, saber cómo se construyen las leyes cuando cometen este tipo de accidentes y eso estaremos platicando en este día en Zona de Servicio, así que les reitero la invitación a través del 33 18 80 76 41 y mientras pues nos vamos a nuestro primer corte acompañados y acompañadas de muy buena música. Vamos a escuchar una canción de esta banda llamada Jungle, la canción se llama Lifting You, es casi una canción nueva y yo espero que les guste y que les invite a quedarse para la charla que se viene a continuación. All the things we'll do, you said, oh, lift your body up, naturally we fall. Give your body love, I won't let you go. It's all coming up, this time I know, this is true, we're right along, take my time. You'll find the one with me who I'm alone. What I gotta do to help you realize it, if you thought it through, don't wanna analyze it, 'cause I don't wanna wake up any morning without you. Talk of all our dreams, all the things we'll do, you said, oh, lift your body up. Naturally we fall. Give your body love, I won't let you go. It's all coming up. Ya estamos de regreso hablando sobre este Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidente de tráfico. Estoy muy contenta porque se encuentra acá en esta cabina azul la psicóloga del Centro de Mediación, Alejandra Cortés. Muy buenas tardes. Hola Cris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues le comentaba a todo el público pues de este proceso que pueden llevar las víctimas que han sufrido un accidente o incluso también cuando sus familiares fallecen a causa de un accidente de tráfico. En esta rama en donde tú te desenvuelves, ¿cómo es este proceso? Primero, por ejemplo, psicológicamente, ¿cómo afecta a los automovilistas? Todo este tráfico, por ejemplo. Sí, mira, Cristi, pues desde el conductor cuando va estresado, esa falta pues de una cultura, de una educación vial, o sea, ya va estresado, ya
incluso a mí me ha tocado que pones las intermitentes para quererte pasar de carril y en lugar de esperarse o darte el pase, le dan más recio, ¿no? Entonces, sí nos afecta mucho el cómo, la falta de ser conscientes, pues el cómo ya la gente ahorita pues con estas fechas también, todo el mundo cómo va manejando y que ya de cualquier cosita ya la gente va demasiado impulsiva, ya va agresiva y pues se ocasionan muchos accidentes y empiezan los problemas desde un pequeño accidente hasta la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces empieza ya a calentarse el asunto y bueno, empiezan las palabras mayores y se para a una situación pues que ya no se puede manejar. Y por ejemplo también veíamos como dos ángulos, ¿no? Se puede hablar de cómo los automovilistas, que son los que principalmente incurren en los accidentes de tráfico, van estresados. Y también qué pasa con las personas que no se fijan o que llevan prisa y que por eso pasan corriendo y tal vez creen que alcanzan a cruzar y no miden la distancia o la velocidad. Sí, no miden el peligro y las consecuencias son para el conductor, o sea, se te haya atravesado o no se te haya atravesado, digo, se te haya atravesado, hayas tú sido el responsable o no, o sea, las consecuencias son para ti y te tienes que informar de qué hacer, porque en medio del susto, en medio del estrés y todo eso, te bloqueas y no sabes tomar buenas decisiones, o sea, decisiones acertadas de cómo manejar toda esa situación. Oye Alejandra, y en el ámbito psicológico, ¿cómo es este proceso, por ejemplo, cuando los familiares en un accidente de tráfico pues pierden a un familiar? O sea, pierden a su hijo, pierden a su esposo, pierden a su mamá. ¿Cómo es este proceso psicológico? Porque hay dos partes y aprovecho para saludar a la abogada Clarisa Pérez y al abogado Fernando Reyes, quienes ya se encuentran con nosotros. Sí, buenos días. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, estábamos hablando de... hay un proceso jurídico que se tiene que hacer pese a todo este pues duelo que estás pasando al perder a un ser querido. Alejandra, ¿cómo es este duelo psicológicamente? Sí, pues imagínate, Cristi, o sea, sí necesita un acompañamiento porque pues un accidente pues es catastrófico, marca pues a las personas porque la impotencia, ¿no? De que tú vas con responsabilidad, vas bien y resulta que alguien que va alcoholizado o alguien que no se fijó o alguien que va incluso con sustancias y todo, y pues imagínate para los padres de familia, para cualquier miembro de familia, ¿no? Que pierde a su ser querido, pues la impotencia, el coraje, todo, y acompañarlo a trabajar esto, porque no es lo mismo a alguien que tú sabes que está enfermo y que ya está en la fase terminal y todo, a alguien pues que pierde la vida. Repentina. Sí, y es más difícil eso, ¿no? Porque te digo, en el otro pues sabemos que todos vamos a llegar pues a ese momento y que... Pero ¿cómo lo manejas cuando es pues ahora sí que a causa de otra persona que estaba infringiendo alguna ley, ¿no? Hace rato escuchábamos que los principales accidentes de tráfico son a causa de altas velocidades. Sí, precisamente por eso, por la falta de una educación vial, o sea, de que ya están dando ahorita, por ejemplo, pues las licencias sin ni siquiera conocer, ¿no? el reglamento, sin ni siquiera ser conscientes de que es una responsabilidad, no nada más es agarrar un carro y ya. Y bueno, por ejemplo, ustedes tienen estos dos acompañamientos. El primero, el jurídico, seguimos hablando de las víctimas mortales en accidentes de tráfico, y también el acompañamiento psicológico. ¿Cómo se divide en esta tarea? Si quieren nos vamos ahora al ámbito jurídico. Sí, yo quisiera darles unas estadísticas más o menos importantes desde el punto de vista de los datos que da INEGI, ¿no? En el 2016 en Jalisco hubo 30.723 accidentes, en el 2017 24.465, en el 2018 25.067, en el 2019 20.056, en 2020
15.802. Esto es, supuestamente, estos datos va disminuyendo en el estado de Jalisco, sí, más o menos un 21% desde el 2016 a la fecha, ¿no? Los daños pues que se han causado, más o menos cuando se causan daños es el 85% de los accidentes, ¿sí? El 12.7 de los casos no fueron fatales, mientras que el 1.4 fueron accidentes fatales, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos 220 casos fatales, ¿sí? En el 2020, vuelvo a repetir, ¿sí? 2014 fueron los accidentes no fatales en ese año y solo que causaron daño en 13.878, ¿sí? Esto pues nos da una clara situación de que estamos disminuyendo en el ámbito de los accidentes. En 2020 sí tuvimos el cuarto lugar en el ámbito de accidentes a nivel nacional. Sí, primero estuvo Chihuahua, Sinaloa y Estado de México, que va desde 265 a 242 situaciones fatales. En Jalisco tuvimos 220 accidentes fatales, o sea, personas que fallecieron en un ámbito de este tipo de sucesos, ¿no? El 72% de los casos los conductores fueron hombres. Sí, perdón, sí, 72% hombres y el 11% solamente mujeres, ¿sí? El 17% se dieron a la fuga, eso no se cuentan, ¿verdad? 17% que no supieron si era conductor mujer o hombre, ¿sí? Los heridos por accidente en el 2020 fueron 3.057 en total, con 248, como ya dijimos, de defunción. Entonces, bueno, pues, ¿qué es una situación de una lesión, verdad? O prácticamente de este tipo de accidentes causan un menoscabo en la salud y que es prácticamente lo que se debería de salvaguardar, ¿no? La seguridad y la salud de todos los individuos. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que saber un conductor en caso de que diga, bueno, ya atropella a alguien? Legalmente, ¿yo qué puedo hacer? Porque la verdad sí son muchos los casos en donde se dan a la fuga, lamentablemente, y también principalmente en casos donde hay víctimas graves. Bueno, es que esto, fíjate, Cristi, que tiene que ver mucho, tú ahorita comentabas cómo se debe manejar el tema psicológico y el tema jurídico, tiene que ver mucho también efectivamente con el tema psicológico de sentir que en el momento en que tú cometiste un acto que independientemente va a estar sujeto a que lo juzguen, a que lo evalúen, a que etcétera, entonces siempre existe el temor, la cuestión de la inmediatez, etcétera, cuando se ve que ha habido alguna persona involucrada. Y es que en esto, fíjate que es algo también importante señalar que hay ciertas circunstancias que convergen al accidente y al accidente de tránsito que deben ser analizadas. Por ejemplo, cuando ya entramos a un tema jurídico, normalmente proponemos un dictamen, una pericial de causalidad vial, en la cual estamos analizando diversas circunstancias. ¿Qué pasó con el peatón? ¿Cómo estaba la señaléctica, la señalización? ¿Qué huellas hay en el lugar de los hechos? ¿Hay ahí, por ejemplo, alguna huella de que alguien frenó? ¿Hay alguna huella? ¿Cómo fue la colisión también entre los automóviles? ¿O cómo fue la situación de la lesión, verdad? Si hubo o no hubo testigos. Independientemente, pues todo esto es lo que se está revisando para llegar a emitir un dictamen. Las heridas, las lesiones tienen que clasificarse y ahí entramos también a un aspecto médico importante porque hay lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en peligro la vida. Ahí las sanciones son mínimas, por así decirlo, pero si ya las lesiones tardan más de 15 días en sanar y ponen en peligro la vida, pues ahí podemos tener hasta 2 años de prisión, de pena privativa de la libertad. Entonces yo creo que este es el tema que más en ocasiones más nos atemoriza, por lo que muchos conductores efectivamente, ¿qué es lo que haces? Ya viste que alguien se pasó en la calle, ya viste que había una persona ahí y entonces mejor prefieres irte a la fuga. Pero yo aquí creo que tendríamos ya que comentarles, miren, ahorita hay un principio de presunción de inocencia en materia penal siempre, claro, también cuando hay un hecho en una situación, en un accidente de tránsito, aquí también hay un tema importante además de la presunción de inocencia y esa es la situación de que se asume que no es doloso, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre la clasificación de un hecho de un accidente doloso y uno culposo? Es la intención de generar un daño y en este caso
nosotros obviamente, ¿verdad? Al hablar de un accidente es un supuesto inesperado, no fue planeado y entonces aquí pues obviamente sería un tema culposo. Por lo tanto, aquí la recomendación sería no irnos a la fuga, sino realmente tomar una asesoría jurídica, porque tomando una asesoría jurídica podemos ya prever entrar a un aclaro, si hay un hechos de sangre, si hay lesiones, etcétera, pues sí tiene que hacerse una investigación, una indagatoria, pero ya no es con digamos, el agravante de la cuestión de la evasión de la justicia. Ese es un tema también que hay que considerar, ¿sí? Los agravantes que imperan cuando tú estás, que te evades de la justicia, ¿sí? Entonces, ese sería importante mencionarlo. Yo creo que eso es muy importante también que quienes nos estén escuchando sepan cuáles son las consecuencias que puede ser peor si te das a la fuga. A lo mejor no tuviste la culpa, porque ahora también ya contamos con cámaras que están en las calles, si hay testigos también, si van acompañados. Incluso a veces las mismas víctimas reconocen que se cruzaron corriendo, por ejemplo. Y ahorita con las estadísticas que nos daba el abogado, pues también vemos que debido a diversos programas que se han implementado, como el Salvando Vidas o el arreglo de la infraestructura en las calles, ha minorizado que se cometan este tipo de accidentes o que tengan un impacto mayor. Pero creo que sí es muy importante saber, por ejemplo, cuál es la consecuencia de darte a la fuga. Por ejemplo, yo conozco un caso, una persona perdió las piernas, pero el coche le impactó a ella, pero al coche le impactó otro, un tráiler. Entonces acá lo que se pudo resolver con el tiempo, porque ya eran lesiones de por vida, es que tras mucho tiempo, la verdad, aparte del duelo personal de lo que te sucedió y de tus familiares, estás en un proceso jurídico y esta persona decía, bueno, yo no te atropellé porque a mí me chocaron, ¿no? Entonces aquí lo que se hizo fue, ella le mandó al coche que le causó las lesiones y dijo, tú arréglate con quien te chocó a ti. Entonces ahí ya eran 3 procesos, pero pues cansados a fin de cuentas. Entonces aquí, ¿cómo procede? Bueno, mira, algo que mencionas, Cristi, es muy importante decirlo y para que todo el auditorio también lo tome en cuenta, que a veces no lo consideramos. Mira, la materia penal es de estricto derecho. ¿Qué decimos? ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque ahorita tú lo comentaste, si una persona porque también fue impactado, ¿verdad? En ese momento, pues igual se atraviesa y al ser impactado repercute, ¿sí?, en un tercero. Aquí en la materia penal es muy claro que los delitos y tienen que estar cuadrando en el tipo, lo que llamamos los abogados el tipo penal, que es exactamente la descripción que se maneja como el delito para tener la responsabilidad. Y si esto no es de manera directa, debidamente acreditado, probado, etcétera, no tienes responsabilidad penal, que es algo que a veces nosotros ya nada más decimos, no, es que no vaya a ser que me estando yo ahí, y eso es una cuestión que se ha manejado, yo diría, socialmente, ¿no? Estuviste en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y eso es lo que muchas veces genera este temor, esta ansiedad inmediata, pero aquí yo vuelvo a reiterar, si nosotros nos seguimos manejando en una situación, una percepción social incorrecta, eso es lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar agravando la responsabilidad con la evasión de la justicia y eso no es conveniente. Yo diría que aquí lo importante siempre es tener, y bueno, algo que también es ahorita ya una necesidad, es un seguro que efectivamente te cubra, porque también vemos ahí coberturas de los seguros, un seguro que te cubre desde los más gastos elementales, una cobertura que puede ser básica hasta una cobertura amplia que te abarque también problemas de colisiones con terceros, cubriendo lesiones, tratamientos médicos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí definitivamente sí consideramos para no hacer más graves las cosas, sí tener una asesoría jurídica y luego obviamente el acompañamiento psicológico, claro, porque cuando vives un hecho de esa naturaleza, obviamente tu sistema nervioso, la cuestión de tu desubicación, que te den tiempo, espacio, etcétera, es lo que se tiene que atender, porque hay accidentes y esto también, fíjense, es importante también que lo tengamos en cuenta. Aparentemente, alcances que tú dices, ay, pues toma, nada más sentí un tironcito, ok, nada más sentiste un tironcito,
pero las cervicales y toda tu columna puede haber sido impactada, de manera que siempre es importante una auscultación médica, siempre es importante que te hagan una revisión y que en el tema de tu ubicación, tiempo y espacio lo tomes también en consideración, incluso con las personas que estén involucradas, y enseguida la cuestión del tratamiento psicológico para el traumatismo que esto genera, porque realmente claro que son sucesos que sí nos están generando impacto también en la cuestión emocional, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar con esta reflexión también para la mayoría de las personas que nos escuchan van manejando. Entonces también hay que hablar de ambas partes, ¿no? Acá si ustedes tuvieron un accidente, pues sí, mejor revísense. Nos vamos a ir a un corte, pero seguimos con esta charla con la abogada Clarisa Pérez, el abogado Fernando Reyes y la psicóloga Alejandra Cortés. La comunidad. Síguenos en redes sociales. @Zona 3 Noticias. Tlaquepaque cuenta con el Centro Público de Mediación Municipal para intervenir en conflictos. El procedimiento de solicitud es asistir a las oficinas ubicadas en la calle Independencia número 10, planta baja, llenar una solicitud de servicio y se brinda un acompañamiento durante todo el proceso. De igual manera, y para evitar contagios a causa del COVID-19, se puede realizar el trámite en línea en la página web www.citas.tlaquepaque.gov.mx y luego se fija una fecha en la que ambas partes, con un facilitador, buscan una resolución. Cultura de la paz. Diálogos para el entendimiento interpersonal. Continuamos platicando con la abogada Clarisa Pérez, el abogado Fernando Reyes y la psicóloga Alejandra Cortés. Ahorita debatíamos sobre las principales causas, ¿no? Llegamos a la conclusión de que la educación vial es primordial para eliminar los accidentes de tráfico. Lo que sí es cierto es que pues sí se dan de diferentes maneras entre motociclistas y personas, entre ciclistas y coches, entre coches con personas, y también hablábamos de esta falta de infraestructura, ¿no? A veces nos da temor como conductores, por ejemplo, en avenidas rápidas donde tú llevas la preferencia y que alguna persona se cruza o que no alcanza o que no lo alcanzaste a ver, o también los puntos ciegos que tienen los retrovisores, por ejemplo, cuando pasan motociclistas. Y bueno, estaría bien que habláramos de varias cosas que tengo en mente. La primera, pues, de cómo legalmente nos podemos defender ante diversas situaciones, ya sea como el afectado o como la persona causante. Sí, pero aquí no se trata de defenderse, de aquí se trata de hacer frente a la situación de las lesiones o los daños causados. Prácticamente ese es el punto medular, ¿no? No es la situación de defensa y siendo culpable yo me defiendo, no. Es admitiendo la responsabilidad que se tiene desde un principio. Al traer un vehículo y estar en el volante ya es una responsabilidad que se tiene que valorar. Y tienes que valorar en base a las situaciones personales, tener habilidad, tener el conocimiento, tener ahora sí que los márgenes reglamentarios de movilidad en cuanto a las vías, en cuanto a los señalamientos y todo ese eslabón, ¿verdad?, que da oportunidad a que tú conozcas cómo debes de conducir, porque si no lo haces de esa forma, pues estás más proclive a tener un accidente o a provocar un daño a los demás, un menoscabo en su salud. Por ejemplo, los motociclistas, ¿no? Que a veces se pasan los altos porque traen un coche pequeño, porque alcanza buena velocidad, y hay personas que pues ven el alto y se cruzan. Bueno, esto es una situación recurrente en nuestra ciudad. Cada viernes hay no menos de grupos de 200 o 300 motociclistas que salen en las noches, ¿verdad? Y anegan las avenidas, ¿verdad? Y van y a veces no se detienen en los altos, en las situaciones de semaforización o las señales que están indicando, ¿verdad? Velocidades mínimas, sino que hace una situación de recorrido por toda la ciudad, y esto está dando lugar a que haya un mayor riesgo, no solamente para el motociclista, cuyo impacto, con toda seguridad, lo mínimo que puede sacar un manejador de moto es una fractura o una situación ya fatal que en un momento dado también pone en riesgo y en una situación muy, muy grave al que va conduciendo su vehículo. ¿Por qué? Porque volteas al retrovisor, no ves nada, pero en 2 segundos, bajo una velocidad excesiva de estos artefactos, ¿verdad?, de las motos, ¿verdad?, te sale y te está rebasando, ¿verdad?, se mete en la mitad de los vehículos y entonces son espacios muy pequeños, ¿sí?,
Comento un caso mío, ¿verdad? Por la avenida López Mateos, ¿verdad? Pasa un motociclista y con la situación de su manubrio, ¿verdad? Pega y le pega a la situación de un vidrio del retrovisor. Eso da lugar a que haya una situación de desequilibrio, ¿verdad? Y vaya y se tunde el pavimento. ¿Quién fue el causante? El conductor del vehículo, ¿verdad? Y eso tampoco es dable si no atienden las normas de vialidad y tránsito. Porque también uno de los aspectos es que pues todas estas multas o pagar los daños, también a muchas personas pues prefieren no hacerlo, ¿no? Por cuestiones económicas y por eso se dan a la fuga. Acá también en cuestión de las víctimas hay quienes aceptan la mínima cantidad que les ofrecen sin llevar un proceso que a lo mejor les podría favorecer, pero las circunstancias, o por ejemplo tu familiar ya está en el hospital, tú ya estás en el hospital, aceptas el primer, o sea, hay muchos que dicen nos arreglamos nosotros y a veces les perjudica sobre todo a quienes están lesionados. Sí, sobre todo, Cristi, porque mira, el informarte siempre te va a dar más tranquilidad. Entonces, como decía la doctora hace un momento, el pedir una asesoría jurídica para tomar decisiones viables ante situaciones adversas, que no te bloquee el nervio, el miedo, el temor, porque no, yo creo que mejor me voy a la fuga, porque, o sea, reacciona la gente a irse, porque me va a ir peor, ¿no? Entonces te imaginas una realidad que no es así, y al irse la culpa no los va a dejar tranquilos, va a vivir angustiado. Ahora si lo denuncian o si lo reportaron, pues van a dar con esa persona y las consecuencias van a ser todavía peores o mayores. Entonces qué mejor asesorarse jurídicamente para estar tranquilos. Y también llevan, repito, este acompañamiento en donde llegan personas y dicen, este es mi caso, y a la par, bueno, es más bien una duda, ¿no? Entonces a la par llevan ambos procesos. Lo que pasa, Cristi, es que fíjate que siempre la persona que esté, el perito, el asesor debe tener una formación para poder diagnosticar así previamente si trasciende a tal nivel que la persona necesite ya una situación de una intervención, por ejemplo, cuando hay una crisis, porque sí hay momentos en que hay personas que caen en crisis y esto dificulta muchísimo la situación de sobrellevar el tema del seguimiento jurídico, ¿verdad? Entonces, quienes están participando en este tipo de asesorías, pues obviamente estamos preparados para que cuando llegue el momento, evaluar si realmente es un momento, una situación crítica y entonces atenderla. Pero lo más importante aquí, y yo creo que dentro de todo esto que estamos mencionando, es tomar en cuenta que siempre que estemos el volante utilizando un vehículo que tiene la posibilidad de manejarse a alta velocidad, nosotros tenemos responsabilidad, por lo cual lamentablemente nos guste o nos guste, no hay educación vial. Tenemos que cambiar esa cultura, tenemos que considerar que es importante tener rapidez y que para eso se han generado las vialidades y que todos estamos contrarreloj todo el tiempo desde que te levantas en ocasiones para ir simple y sencillamente a trabajar. Muchas veces ya lo hacemos con el tiempo encima, pero que aquí hay que generar esa cultura vial. ¿Para qué? Para que no tengamos otro tipo de responsabilidad. En el tema de la situación de las colisiones, simplemente al tocar un volante tienes una responsabilidad civil objetiva. Esta responsabilidad civil objetiva implica que estás utilizando un vehículo, un medio que si no se emplea adecuadamente puede derivar en responsabilidad, daño en las cosas, lesiones a terceros, incluso hasta homicidios culposos, que es lo que queremos evitar. Bueno, pues con estas reflexiones vamos a ir a nuestro último corte y ahorita regresamos para ya darle el cierre a este tema del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Cultura de la paz. Diálogos para el entendimiento interpersonal. Fernando Rocha nos escribe y nos dice: hola Cristi, buenas tardes, estoy escuchando lo que dicen de la educación vial. Ahorita estoy a punto de llevarme a un ciclista que va con los audífonos, no va en la ciclovía que están poniendo en Avenida México, y todo por ir escuchando música. Yo voy a una velocidad de 20 kilómetros por hora y la verdad
son los primeros que también junto con los motociclistas deberían darles una educación vial, porque parece que están haciendo ciclovías de adorno, que se malgasta el dinero para que la gente la bicicleta no las utilice y vayan a los carriles donde deben de ir los vehículos. Saludos. Bueno, gracias Fernando por tu comentario, y justamente pues hablamos de una educación vial generalizada para aprender a convivir con el tipo de transporte, ya sea motorizado o no motorizado, que utilices en la vía pública. También hablábamos un poco justo de este Día Mundial en recuerdo de las víctimas, los memoriales que se hacen en las calles. Vemos que los ciclistas les colocan las bicicletas blancas, que les ponen, todos hemos visto florecitas o vírgenes o cruces en los lugares en donde ocurrió un percance que llevó a la muerte, incluso también en las carreteras. Y esto es parte de hacerle memoria a las víctimas de accidente de tráfico. También nos escribe Teresa Franco, buenas tardes, también prevenir es mejor. Tengo un vecino en silla de ruedas que tiene que bajarse de la calle porque en calle José y Antonio Lucano de San Pedro Tlaquepaque invadió la banqueta porque no cabía su camioneta. Así hay 3 casas que han hecho lo mismo y yo hice mi queja y me dieron un folio pero no hicieron nada. Van a esperar a que atropellen al pobre hombre para que hagan algo. Gracias, excelente programa. Ya lo hemos hablado también antes, ¿no? Eso de que me estaciono 5 minutos y ¿qué hacemos las personas que estás obstruyendo? Te bajas y corres peligro. Justamente se hicieron las calles para estar de una manera segura, y si no las están invadiendo, pues genera, sobre todo las personas que están en silla de ruedas, pues que se bajen y peligren un poco más. Si les parece, hacemos el cierre del tema, abogado. Sí, cómo no. Pues lo que también yo alcanzo a apreciar es que debe de haber más responsabilidad, no solamente de los peatones, no solamente de los automovilistas, sino también de los funcionarios de Secretaría de Movilidad. Vemos nosotros cómo los agentes ahora sí que de a pie, se han ausentado, inclusive muchas patrullas que ya no circulan en la ciudad, y que hay bloqueos, hay una situación de desviaciones, que no hay una situación de indicación hacia el conductor, y que esto da una situación de desorden en la ciudad, y que buscas una patrulla para señalar algún tipo de obstáculo, alguna situación que esté invadiendo la movilidad. Obras que se hacen como los camellones, ¿verdad?, en horas pico, y que te obstaculizan un carril, y que entonces eso da lugar a congestionamientos y a una dificultad desde el punto de vista psicológico cuando tienes los tiempos para llegar a algún lugar, ¿verdad? Y bajo una situación de esos demoras, entonces la presión de aspecto psicológico del conductor también se dispara, y también puede provocar también una situación de irritación, ¿verdad?, en cualquier persona. La situación de los puentes que están para pasarse por arriba, ¿no? Como la situación de Lagos de Moreno, ¿verdad? Puente se hizo en el lago y se pasa por arriba, ¿verdad? Muchos peatones, ¿verdad?, en lugar de subirse con seguridad a una situación de cauce de un puente, ¿verdad?, lo pasa, ¿verdad?, arriesgando su integridad y con un riesgo enorme que pone al conductor de cualquier tipo de vehículo. Entonces, ¿qué necesitamos? Una educación, pero no al ámbito de adultos, sino desde los niños. Antes yo me acuerdo que en las primarias constantemente estaban con la educación vial, donde los niños salían con sus banderitas para saber dónde se cruza la calle, cuáles eran los señalamientos, y hoy no tenemos ese tipo de acciones que puede menguar y puede solventar muchos de los problemas de vialidad que se tienen actualmente. Guadalajara ya es una metrópoli, Guadalajara ya tiene una situación de abundancia de vehículos que no es posible muchas veces poder determinar en qué momento te pueden agredir o qué momento estás en peligro de que te vayan a lesionar con la velocidad o la situación del cauce de una moto, de una bicicleta o de un coche. Entonces hay que tener pues en claro que no son las multas, sino que es la situación preventiva para que mañana o pasado tengamos mayores niveles para instrumentar, evitar o que nos lesionen o nosotros lesionar con vehículos de motores. Ahora cerramos el tema contigo, Alejandra. Sí, mira, Cristi, pues cómo prevenir estos accidentes de tráfico, percatarnos, ¿verdad? Si voy en mi auto, percatarnos que la otra persona ya me vio, percatarme que si el que va en la moto, va en la bici, el que se va a cruzar, realmente es hacer conciencia cada que estemos por salir o que estemos manejando. Porque también lo que decían hace ratito, ¿no? De
este individualismo que estamos ya, todo el mundo en nuestro mundo, todo el mundo estamos ya con los audífonos o en el celular, cada quien va en su mundo y realmente no estamos haciendo conciencia de que no medimos el peligro cada que salimos. Entonces, pues es la invitación a que desde las familias, desde entre nosotros, ir fomentando esta educación vial y de estar con cuidado cada vez que salgamos a la calle. Cerramos con usted, abogada. Bueno, pues yo invitar a todos sus radioescuchas a que hay que fomentar la cultura jurídica, la vialidad en el tema de tránsito. Miren, está el artículo 111, cheque su reglamento de tránsito, la prelación, quién pasa primero, quién pasa después. Y nada más por citar un caso, miren, los vehículos, aquí dice este 111, los vehículos que arriben a una glorieta deberán hacer alto total antes de mezclarse con la circulación, dando preferencia a los que ya transiten en ella. Y vienen todas las demás disposiciones sobre quiénes tienen que pasar antes que uno. Y la verdad, miren, el tema jurídico también hay un servicio importante que podemos brindarles, porque a veces uno dice, caray, tantas multas que tengo y esas fotoinfracciones. Eso también es un tema que es real y que tenemos que aprender a combatirlo. Hay que cuidarnos, hay que ver qué hay en el entorno y también hay que defendernos jurídicamente en los temas de tránsito, Cristi. Por eso, pues acá les vamos a dar un número del Centro Privado de Mediación, es el 33 19 70 30 49, 33 19 70 30 49. Para quienes gusten hacer alguna consulta, con todo gusto los podemos apoyar. Pues les agradezco mucho todos sus puntos de vista, creo que quedó el tema muy redondo, gracias a quienes nos escribieron, y creo que en resumen lo principal es tener la educación vial, saber que convivimos con otras personas, conocer cuál es nuestro punto, si tenemos un coche, si tenemos una moto, cuál es el riesgo que podemos hacer padecer a otras personas, y sobre todo si su familiar fue una víctima mortal de accidente, si sufrió lesiones severas o de menor grado, siempre hay que asesorarse. Bien comentaba la abogada que es mejor tener un seguro que te haga la cobertura total y ahí se pueden arreglar, pero siempre no se recomienda pues no irse con un arreglo personal, sino llevarlo a instancias jurídicas y psicológicas, que creo que ustedes dan el acompañamiento completo de qué hacer con un proceso legal y qué hacer con un proceso psicológico a la par. Y bueno, por eso ahí está la invitación a que si están pasando por alguno de estos casos, pues llamen allá al centro. Sobre todo no defenderse, sino hacer, ahora sí que frente a una responsabilidad, y hacer frente a la responsabilidad y responder de los daños que en un momento se ocasionan. Eso tenerlos siempre seguros, y sobre todo a todo conductor, no somos dueños de las vías, de las calles y las avenidas, sino somos usuarios con un derecho como todos los demás conductores. Estuvo con nosotros el abogado Fernando Reyes, muchas gracias. Gracias, Pati. La abogada Clarisa Pérez y la psicóloga Alejandra Cortés. Nos escuchamos, esto fue Zona de Servicio, les agradezco por haber venido de manera presencial y también gracias a todos los que nos escucharon. Muy buenas tardes, nos escuchamos la siguiente semana en un programa más de Zona de Servicio. Yo soy Cristina Arana, que tengan muy buena tarde. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias. Bienvenidos al mediodía.